cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Dios les bendiga, mi nombre es Amílcar Rodas. Estoy trabajando actualmente en el departamento, sirviendo en el departamento de Rema TV, que ha sido para mí de mucha bendición el poderle servir al Señor. Ha sido unos años tan lindos aquí en la iglesia. Por mucho tiempo he tenido el gusto de poder trabajar, servirle al Señor. He tenido el privilegio también de haber nacido en una familia cristiana, en un hogar cristiano. Mis abuelos pues fueron pastores. Mi abuelo fue pastor en una iglesia fuera de la ciudad por mucho tiempo. Igual mi papá fue un ministro del Señor, pues por algunas situaciones ajenas a mi persona, pero que lo involucraron a él, pues se apartó del Señor lastimosamente. Y luego pues mi papá pues falleció, ¿verdad? Durante toda esa etapa de mi vida siempre he sido inculcado en poder estar cerca del Señor, ¿verdad? Conocer del Señor. Desde pequeño, como repito, con mi abuelo iba a la iglesia. Acepté al Señor, lo tengo bien claro, a la edad de 7 años, en la iglesia donde él pastoreaba, mi abuelo. Y mi abuela, pues, por ende, era ayuda de mi abuelo en su momento. Fui creciendo, estudiando, y conforme fui estudiando, pues me llamaba la atención mucho también en la cuestión del trabajo secular, ¿verdad? Durante mi etapa de mi juventud tuve el privilegio de poder servir en un área de la iglesia, que era pues músico de la iglesia, sirviendo de todo corazón. La verdad que fue una experiencia tan linda que no la voy a poder, que eso quedó marcado en mi corazón, el poderle servir al Señor de una manera extraordinaria. Tuve el privilegio muchas veces de viajar con mi pastor, ¿verdad? Ya en mi juventud. El poder servir al Señor en mi tiempo, en mi juventud, fue algo muy lindo, que me dejó marcado el poder saber qué es el servirle al Señor con todas las fuerzas de la juventud. Y fui creciendo y conforme también en el crecimiento, estudiando, pues terminé mi carrera, ¿verdad? En los estudios. Luego entré a mi trabajo secular, que ha sido una de las cosas bien importantes también en mi vida, en el cual pues me he desarrollado de una forma extraordinaria. El Señor me permitió y me ha seguido permitiendo, me ha abierto puertas de una manera que yo no me imaginaba en mi vida, ¿verdad? Durante todo este lapso de mi vida, lo más feo, si puedo utilizar la palabra feo, fue haberme apartado del servicio al Señor, porque me afané un poco más por las cuestiones del trabajo. Me empezó a gustar mucho, me empecé a enrolar mucho en mi trabajo, y ya fue muy poco el servicio que me empecé a apartar del servicio, más no del Señor. Pero he llegado a entender que el apartarse del servicio al Señor, el servicio que uno le brinda al Señor, es como que uno se apartara de Él, porque la misma Biblia lo dice, que sin Él no podemos hacer nada. Sin mí nada podés hacer, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, logré entender, conforme al tiempo, el haberme apartado del servicio del Señor fue como que haberme salido del camino del Señor, a pesar que yo no andaba haciendo grandes cosas malas, pero sí el servicio al Señor es bien útil en la vida,
porque sirve en lo personal, sirve en lo particular, en el trabajo secular que uno tenga, sirve, porque uno sabe que todo lo que tiene que hacer en el trabajo secular, sabe uno que tiene una guía espiritual, porque todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para el Señor, independientemente si estamos en un trabajo secular, pero sabemos que en lo secular nos pagan, tenemos un salario, tenemos una paga que el ser humano nos da por tener el trabajo. Pero en el servicio al Señor, yo creo que lo más lindo es tener muchas recompensas de parte de Él, experiencias en Él, que son las que la tienen mayor gratificación. Estando en mi trabajo, recuerdo que ha sido de una manera extraordinaria, me he desarrollado entre una compañía muy linda, que Dios bendiga la empresa donde actualmente estoy, porque ha sido de mucha bendición. Pero yo tengo que viajar fuera de la ciudad y hubo un cambio dentro de la compañía en el cual me separó totalmente de mi servicio al Señor, del servicio en la iglesia. Y antes de pandemia, yo le decía al Señor, Señor, tú sabes el deseo que tengo en mi corazón de volver a servir, de volver a dar mi tiempo al servicio en tu casa. Y vino la pandemia y bueno, se cerró todo, no había iglesia, no había, y con todo el deseo. Cambio de vida. Cambio de vida. Estando en mi trabajo, recuerdo que ha sido de una manera extraordinaria, me he desarrollado entre una compañía muy linda, que Dios bendiga la empresa donde actualmente estoy, porque ha sido de mucha bendición. Pero yo tengo que viajar fuera de la ciudad y hubo un cambio dentro de la compañía en el cual me separó totalmente de mi servicio al Señor, del servicio en la iglesia. Y antes de pandemia, yo le decía al Señor, Señor, tú sabes el deseo que tengo en mi corazón de volver a servir, de volver a dar mi tiempo al servicio en tu casa. Y vino la pandemia y bueno, se cerró todo, no había iglesia, no había, y con todo el deseo. Durante toda la pandemia en la empresa donde yo estoy no tuvimos descanso, seguimos trabajando porque estábamos bajo autorización de poder trabajar. Visitaba hospitales, visitaba clínicas y uno veía de lejos la angustia de mucha gente, ¿verdad? Y todo eso empezó a pasar por mi cabeza. Yo decía, ¿en qué momento me puedo yo enfermar? Y dejé el servicio, Señor, me siento como que me alejé de tus caminos totalmente. Hubo un momento en el cual me senté en una silla de un hospital lejos de la gente que estaba pasando situaciones bien terribles y la angustia de la enfermedad que llegó a su vida. Yo decía, Señor, solo tú me has guardado. Y llegaba a mi memoria, a mi cabeza, aquel versículo de la Biblia donde dice, caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegarán. Y yo me agarraba de eso porque yo decía, ¿será injusta la compañía donde yo estoy que nos mandan a trabajar? Pero realmente no fue injusto, sino que fue una experiencia que el Señor ya tenía preparada para mí en el momento de esta enfermedad. Se cortó pues todos los eventos de conglomerados que se hacían en iglesias, entonces con el deseo. Dentro de los cambios de la empresa que hubo, pues uno de los jefes que yo tuve me dijo, mira, se te va a ampliar la cartera de visita que yo hacía y tuve que viajar aún más dentro de mi trabajo. Entonces me alejó más y yo con aquello de decirle, Señor, ahora que tengo el deseo de servirte, más me alejan. Señor, ¿será que estoy en el lugar adecuado?
estoy en la empresa adecuada. Y le estuve pidiendo por mucho tiempo al Señor que me dijera, Señor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que renunciar al trabajo, tengo que presentar, no sé, dime, Señor, por favor. Y hubo un momento en el cual, pues viajando, escuchaba las prédicas de mi pastor. Y en una prédica, nuevamente, el Señor me volvió a hablar del servicio al Señor, ¿verdad? Y recuerdo bien un pasaje donde hay una persona que trabaja 7 años por una mujer, que iba a ser su regalo. Y decía, yo quiero trabajar, Señor, pero yo no quiero que yo sé que tú tienes la recompensa para los que servimos en tu casa. Durante esa etapa, pues empecé a sufrir una enfermedad en mi cuerpo, en el cual, pues, yo creí que era por estrés del mismo trabajo, pero realmente no fue estrés. Busqué ayuda con médicos, porque sí tuve que acercarme a médicos. Y cuando llegué a la clínica, un médico me dijo, vamos a hacerte todos los análisis que hay que hacer, te vamos a someter a todo. Hice los exámenes rigurosos que el médico solicitó, no salió nada. Estaba, pues en los exámenes que estaba bien, más que sí había una alteración en mi sistema nervioso central. Eso sí, salió de ahí todo bien, mis órganos funcionando bien. Pero lo que le llamó la atención al médico fue que me dijo, mira, tenés mucha tensión, pero hay algo que te está poniendo con mucha intensidad. Me gustó tanto que el mismo médico fue el que me dijo, mira, evalúa si has dejado de hacer algo que en algún momento hiciste y ahora te tiene intranquilo. Y puse a analizar mi vida y dije, sí, yo he dejado de hacer algo, pero ¿qué? En uno de mis viajes que tengo de parte de la empresa que tengo que realizar, el Señor me habló a mi corazón, a mi mente. Fue cuando me dijo, por medio de una prédica, o escuchando al pastor, y decía, el servicio, el servicio. Pero ya el servicio ya no me involucraba solo a mí. El servicio me hizo entender el Señor que tenía que servir yo en mi casa. Yo le dije, me parqué donde iba en la carretera, en un lugar tan lejos de la ciudad. Yo le dije, Señor, estoy tan lejos con el deseo de servirte. Tú sabes que quiero retomar nuevamente el servicio en tu casa, anhelo. Me encontraba amigos en la iglesia y me decían, regresa al servicio, te estamos esperando. Y yo decía, más claro no me puede hablar el Señor. Fue algo tan lindo que el Señor me habló en una montaña tan lejos y yo le decía, Señor, te prometo que yo quiero regresar al servicio, no importa dónde, no importa qué es lo que me pongan a hacer. Cambio de vida. Cambio de vida. El Señor me habló a mi corazón, a mi mente. Fue cuando me dijo, por medio de una prédica, o escuchando al pastor, y decía, el servicio, el servicio. Pero ya el servicio ya no me involucraba solo a mí. El servicio me hizo entender el Señor que tenía que servir yo en mi casa. Yo le dije, me parqué donde iba en la carretera, en un lugar tan lejos de la ciudad. Yo le dije, Señor, estoy tan lejos con el deseo de servirte. Tú sabes que quiero retomar nuevamente el servicio en tu casa, anhelo. Me encontraba amigos en la iglesia y me decían, regresa al servicio, te estamos esperando.
Yo decía, más claro no me puede hablar el Señor. Fue algo tan lindo que el Señor me habló en una montaña tan lejos y yo le decía, Señor, te prometo que yo quiero regresar al servicio, no importa dónde, no importa qué es lo que me pongan a hacer. Y yo me acuerdo que le escribí a un hermano encargado de un área, hermano, tiene un lugar donde yo le llegué a limpiar los domingos a las 4 de la mañana para que usted tenga limpio el área. Y el hermano me decía, no, ya va a llegar el momento, ya va a llegar el momento. Y un día regresando a mi casa, le dije a mi familia, quiero platicar con ustedes, porque el Señor puso en mi corazón aquel versículo, que serviré yo y mi casa. No importa aunque esté enfermo, no importa lo que yo tenga, pero yo quiero servir al Señor. Esta enfermedad, pues solo Dios sabe el momento que desapareció, porque sí tomé algunos medicamentos que me recetó el médico, pero yo le decía, Señor, yo quiero servirte. Quiero poner toda mi fuerza en mi servicio. No sé si tenga mucha o poca, yo no voy a tener fuerza para poderte servir, pero quiero servirte. Y Señor, si del momento que yo esté sirviendo, si yo de ahí tengo que salir para encontrarme cara a cara contigo, que sea sirviéndote. Pero quiero estar al servicio contigo, Señor. El Señor me permitió encontrar la puerta abierta con hermanos en la iglesia, retomando nuevamente mi servicio. Ha sido de gran bendición. Ahora pues sirve junto conmigo mi familia, mis hijos, mi hija menor, mi esposa, y estamos con el gran deseo de poderle servir al Señor, no importando las situaciones que estamos pasando. Hace poco pues murió un familiar muy cercano a nosotros, pues como el proceso que se lleva antes de enterrar a una persona, pues ahora hay tiempo de poderlo velar nuevamente por algunos familiares que estaban fuera del país, y aún así no nos impidió venir el día que nos tocaba servir. Entonces yo creo que es bien importante dejar a un lado muchas cosas, ¿verdad? Los afanes de la vida, los afanes del trabajo. Incluso podemos estar muy económicamente muy bien, pero eso no significa que podamos atender el servicio al Señor. El Señor nos espera porque Él nos da una gratificación tan linda, que dentro de la gratificación que me ha dado a mí en el servicio es que las cosas que yo sentía en mi cuerpo, en mi organismo, han desaparecido, han disminuido de una manera considerable. Si lo pudiéramos enumerar de 1 a 100, yo creo que ha disminuido en un 10% que pueda tener en mi organismo o menos. Y ha sido, la verdad, de una forma que mi mente se ha involucrado, estar pensando en el servicio, cuando me toca, estar al tanto que nos ponga. Tenemos pues todo el deseo de seguir sirviendo al Señor, yo y mi casa, como lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, yo exhorto a muchos que se han alejado del servicio al Señor, que puedan llegar, no esperando si lo lastimaron, si le hablaron feo, si tuvo algún roce con algún hermano, pues no hay ningún problema, porque al final el servicio no es ni para el pastor, no es para las ayudas de los pastores, no es para los ancianos, no, es para el Señor el servicio. Sí, sin duda alguna, Dios no se va a quedar con la paga del servicio que nosotros le demos a Él. Estar en el servicio al Señor es lo más grande. Sé que no es fácil, pero la misma palabra dice que si queremos seguir al Señor tenemos que ponernos su yugo, ¿verdad? Y Él lo dijo, que es una carga ligera que podemos llevar. Y el servir no es una carga, es un privilegio poderle servir al Señor. Tanta gente con problemas de salud que quisieran servirle al Señor, tanta gente que está pasando dificultades en su organismo, que están en una cárcel, que puedan estar en un hospital,
que puedan estar incluso en una sala de operaciones que no saben si van a salir y con posible mentalidad de poderle servir al Señor y no pueden. Yo te invito a que si hay oportunidad que tengas en tu mente servirle al Señor, acércate a tu iglesia, acércate con el hermano que tengas que presentarte para el servicio, porque es lo más importante, poder servirle al Señor con toda la fuerza, con toda la dedicación y en el caso mío, pues los hermanos que estén casados, pues, traigan a la familia al servicio al Señor, que creo que es algo tan lindo poderle servir, poder ver hermanos con sus familias sirviendo, con sus hijos sirviendo, hasta anoche, eso era lo que a mí me impactó mi corazón, poder ver niños sirviendo y muchos amigos diciéndome, vení a servir, vení y serví, hasta que el Señor puso en mi corazón que o servía, ¿verdad? Algo tan lindo que no lo voy a olvidar y creo que lo voy a hacer con todo mi corazón y con todas las fuerzas poderlo servir, imaginándome en un momento a David en la Biblia, ¿verdad? Alabando al Señor con todas sus fuerzas, yo no me lo puedo imaginar cómo pudo haber sido ese momento estarle sirviendo a David con todas sus fuerzas, pero yo sí algo que anhelo en mi corazón es, y se lo inculco a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y que le sirvamos al Señor con todas nuestras fuerzas. Si está lloviendo, si hay tráfico, organizarnos nada más para poder llegar de una forma adecuada al servicio, al templo, ¿verdad? Poder servirle al Señor con todo nuestro corazón. Ha sido una experiencia tan linda que no voy a dejar de mencionarlo, no voy a dejar de decirlo. He invitado a algunos de mis amigos que conozco que están sentados en la iglesia, que creo que tienen que servir y los invito a que sirvan, porque yo me los he encontrado y me han preguntado, ¿qué estás haciendo en la iglesia? Pues estoy sirviendo ahora, estoy sirviendo y ha sido lo máximo, han sido momentos tan lindos que el Señor, estando en el servicio, he recibido del Señor palabra, como el Señor en momentos difíciles. Y yo creo que también algo muy bonito, que aunque uno esté pasando situaciones difíciles, pero hay que servirle al Señor. Recuerdo muy bien unas palabras de una persona ya muy grande, y aunque esté pasando problemas de salud, pero aunque sea arrastrando la Biblia, pero voy a la iglesia. Entonces yo creo que es algo muy lindo poderle servir al Señor con todas nuestras fuerzas, y que Dios bendiga a los hermanos que sirven con todas las fuerzas en todas las áreas de la iglesia. Que Dios les bendiga. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.